Muy buen día para todos, un cordialísimo saludo. Y bueno, nuevamente nos encontramos como cada día, ¿verdad? Cada día para aprender, escudriñar las escrituras, poner en práctica todas aquellas cosas que el Señor nos dejó. Hay muchas promesas y también muchas cumplidas y muchas por cumplirse, ¿verdad? Entonces, hoy una vez más continuamos. Les invito para que cantemos, voy a cantar acá un coro que se llama A Jehová cantaré. De pronto no lo tienen en sus, en sus himnarios, este es un corario diferente. El tientico de la mañana. Dice, a Jehová cantaré, es un salmo realmente, el Salmo 104. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. Y así debe ser. A Jehová cantaré en mi vida. Siempre hemos dicho, cuando cantamos, también oramos. Ahí estamos en las plegarias al Señor, ¿verdad? Continuamos con el tintico de la mañana. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Esdras. Está después de Segunda de Crónicas, que veníamos estudiando todos, mirando todos los reyes. Y aquí estamos ahora en Esdras para mirar algo interesante. Siempre hay algo interesante en la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque no parezca, pero cuando escudriñamos y estudiamos Él, algo nos dice a nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este momento que nos permites leer, abrir, Señor, tu palabra y comprender las cosas que nos traes. Igualmente, gracias te damos por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos este momento en tus manos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y que este mensaje, Señor, lo podamos poner en práctica cada día. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como dije, entonces, libro de Esdras, capítulo 1, vamos a leer. El capítulo 1 tiene 11 versículos realmente. Dice, el decreto de Ciro, un título allí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová es el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado
que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, al cual está en Jerusalén. Perdón, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los que había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los que hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bien, entonces aquí estamos viendo que con el último rey el pueblo había sido destruido, quemado, y el templo como todo el pueblo, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y 70 años estuvieron en cautiverio, ¿verdad? Entonces viene un decreto del rey Ciro, ¿verdad? Y vemos que Esdras desde el principio puso énfasis en la palabra de Dios, en la palabra de Jehová. Y aquí el rey Ciro, que era rey de Persia, fue quien vino, era uno de los grandes líderes mundiales, era la máxima autoridad en ese momento en esa región, ¿verdad? Y él fue el objeto de esta profecía que se cumplió. Su nombre fue puesto 200 años antes que él naciera. Antes que fuera rey de Persia, Isaías lo predijo. En el libro de Isaías 44, capítulo 44, versículo 28, ya se dijo, ¿verdad? Dice Isaías: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Y esto lo dijo entonces, como dije, Isaías 200 años antes que naciera Ciro. Ya estaba entonces algo predicho por el Señor. También ahí en Isaías 45, capítulo 45, versículo 1 dice: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Entonces aquí vemos todo el poder que se estaba ya prediciendo sobre Ciro, que iba a tener el poder, pero que iba a hacer algo en beneficio del pueblo de Dios, pero más para cumplir la orden del Señor, ¿verdad? Y Ciro en cierta manera también es como una figura de Cristo, porque vino no siendo judío, siendo un gran redentor, porque saca de la esclavitud
donde estaban el pueblo de Judea allá en Babilonia, los sacó a través de un decreto. Entonces vemos esa figura de libertad, de crecimiento o de retroceso para algunos que habían olvidado al Señor, a su Dios. Entonces, dentro del gobierno de Ciro vemos que Daniel fue también, ¿verdad? Fue algo así como su mano derecha, y entonces Ciro pudo haber aprendido muchas cosas de Daniel. Este gran también, podemos decir, un gran sabio, ¿verdad? Daniel escribió, predijo muchas cosas, ¿verdad? Entonces Ciro pudo haber aprendido muchas cosas del Dios verdadero en aquel momento. Y Ciro sabía lo que estaba haciendo en ese momento que hizo este decreto para proclamar que Israel podía regresar a su tierra, para cumplir la voluntad del Señor en este acto real. La voluntad de Dios se cumplía a través de Ciro. Y entonces aquí en este momento estamos viendo en este capítulo 1 la profecía cumplida, esa profecía que se cumplió. Entonces, durante este reinado de Ciro también fue Daniel que incluyó allí dentro de sus escritos esa profecía de las 70 semanas que estaban relacionadas con el pueblo de Israel, ¿verdad? También con este decreto de Ciro, de la libertad de la liberación del pueblo de Israel, que pudieron regresar a su tierra, ya finaliza también otra época ahí de olvido del Señor por parte de Israel, ¿verdad? Y aún así, muy pocos fueron los que regresaron. Ahí leyendo otros libros y haciendo énfasis en toda esta historia, no todos regresaron. Siempre hubo algunos que se quedaron, ¿verdad? Y eso ocurre. Muchos todavía, después de mucho tiempo, guardan en su corazón ciertas cosas, no olvidan, mantienen la fe. Otros que quizá no lo hicieron por muchas razones, ¿verdad? Entonces, así como Ciro fue puesto por el Señor, hoy en día vemos que quizá muchos gobernantes han sido puestos por el Señor. No están allí porque sí. Y aún así hacen las cosas como no debe ser. Y vimos a través de todos estos reyes que decía, hizo lo malo ante los ojos de Dios. El Señor les pone para que sea la cabeza visible, para que la gente confíe en ellos aquí en la tierra, gobernantes, para que hagan las cosas como debe ser. Sin embargo, volvemos a esa época y dice, hizo todo lo contrario, no como el Señor quiere, como que se haga justicia, que haya paz, que haya tranquilidad en todo, ¿verdad? También vemos en el versículo 2 la expresión Jehová, el Dios de los cielos. Esta expresión se menciona aquí en Esdras, también aparece en el libro de Nehemías y Daniel. Antes, hacia atrás, esa expresión no aparece. Jehová, el Dios de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? No se encuentra antes. Porque es que después de esta caída de Jerusalén, ya Dios no aparece relacionado como quiso siempre estar morando en el templo. Recordemos el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo es la morada de Dios aquí en la tierra y Él quiso estar en su pueblo. Siempre hubo un tabernáculo, siempre estaban allí los querubines, siempre Él estuvo morando entre su pueblo, con su pueblo aquí en la tierra, el Dios Todopoderoso. Pero a partir de aquí, el templo fue destruido porque el pueblo era rebelde, ya 70 años de cautiverio, entonces el Señor ya no estuvo más directamente aquí en la tierra, sino que ya está relacionado, que está en las alturas, ya no entre los querubines como siempre quiso ser el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que en cierta manera esa presencia de Dios, esa gloria de Dios fue removida de la tierra,
físicamente, por decirlo de alguna manera, porque Él es un espíritu, ¿verdad? No lo podemos decir que lo cogían, que lo tenían allí, pero sí su presencia, su gloria siempre estuvo entre el pueblo de Israel. Pero a partir de este momento, de este cautiverio, de que se acabó y quemaron todo allí, tanto el templo como toda la ciudad, ya Él dejó de estar entre su pueblo y su gloria fue removida, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece la expresión allí, Jehová, el Dios de los cielos, ya estaba en otro sitio. Bueno, siempre estuvo allí, pero ya se hace claridad, se hace la diferencia de que Dios no estaba morando dentro o entre el pueblo, sino ya mora desde los cielos, ¿verdad? Y entonces el pueblo, vemos como que la presencia de Dios ya no estaba, entonces Dios entregó a ese pueblo en manos de los pueblos no judíos y vemos que fueron ya entonces llevados cautivos a Babilonia. Prácticamente ahí Dios disolvió esa teocracia, ¿verdad? Ya lo que dije hace un momento, dijo, no voy a estar más dentro de mi pueblo allí. Y se convirtió en el Dios de los cielos para ellos. Por eso la expresión Jehová, el Dios de los cielos, en el versículo 2, ¿verdad? Y lo dice Ciro. ¿Y qué dice? Que me ha dado todos los reinos de la tierra. Entonces él siente que el Señor ascendió ya definitivamente y delega. Y lo dejó él acá porque dice, me dio todos. En ese momento todos era pues el imperio que podía tener bajo su cuidado. Y dice que le dio una orden de nuevamente rehacer, retomar, ¿verdad? Que edificara una casa en Jerusalén, dice. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Entonces ya una orden de Dios le mandó a que hiciera algo por su pueblo. El Señor todo eso lo tiene ya previsto y es el momento, ¿verdad?, de retomar nuevamente las cosas aquí en la tierra. El Señor nunca dejó, como decimos, al garete, nunca realmente olvidó a su pueblo, siempre mantuvo ese hilo, siempre. Que ya no moró más dentro de ellos como lo hacían los tabernáculos, pero sí desde los cielos igualmente siguió esa misma línea, ¿verdad? Entonces, este gobernante mundial no judío, Ciro, recibió esa orden. Y Dios le manda que retome su pueblo, que rehaga su templo, que permita todas estas cosas, ¿verdad? Entonces Ciro en cierta manera da permiso a que el pueblo regrese. Digamos que no fue una orden, pero ya él invita y permite que esto suceda. Vemos ya entonces el versículo 4, que los que regresaron y los que no regresaron, ¿verdad? Unos optaron por no regresar. Entonces, aquí vemos también otra figura que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, que allí despojaron prácticamente a todas las egipcias o los egipcios del oro y de la plata, de todas las riquezas que podían tener. Aquí está sucediendo algo muy parecido, solo que es con su misma gente, ¿verdad? Hubo apoyo de parte de los que no iban a regresar. Le dieron ofrendas, ¿verdad? Dice oro, plata, bienes, ganados, cosas de valor que pudieran ayudar a aquellos que sí regresaban para cumplir con ese mandamiento de reedificar el templo, ¿verdad? Y entonces solo un pequeño porcentaje realmente se dice que regresó a Jerusalén. No todos regresaron, porque pues no podemos juzgar los que no, porque los que sí sabemos que fue bien, estaban cumpliendo el mandamiento de Dios, el deseo de Dios de retomar. Para nosotros, aquellos que se van, aquellos que dejan al Señor de lado, no asisten más a la iglesia, al templo, no se congregan más, no hablan con sus hermanos, es la invitación del Señor. Pero muchas veces tienen motivos, ¿verdad? Pero es la invitación, es mejor regresar y estar en los caminos del Señor.
Porque aquellos que no regresaron tuvieron su propio motivo, pero era su motivo, no el motivo o el deseo del Señor. Y aquellos que vieron que se establecieron, estaban en Babilonia ya muy cómodos de pronto, ya tenían muchas cosas, comodidades, no se inmutaron, dijeron no es necesario que regresemos, no queremos reconstruir el templo. Hoy en día nosotros somos ese templo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. No debemos abandonar al Señor en ningún momento, pase lo que pase. Y si pasan cosas, porque somos humanos, debemos nuevamente como retomar el camino, mantenernos en el camino. Y aquí hubo unos que sí regresaron, dice muy pocos. Y los que creyeron en que esa era la voluntad de Dios y fueron los más humildes, ¿verdad? Gente humilde no quiere decir que sea el más bobito o el más pobre. No, aquellos que realmente creyeron en el Señor, que sabían que estaban allí de pronto por la fuerza, de pronto porque hubo muchos que cuando hubo que los trajeron cautivos, muchos no vinieron cautivos, hubo otros que se quedaron allí, un remanente, ¿verdad? Pero estos que estuvieron cautivos entendieron que de pronto es como cuando Satanás coge a una persona y la induce por el mal camino, pero tiene la oportunidad de regresar. Y aquí a este pueblo le dieron la oportunidad de regresar para reconstruir ese templo. Y así puede pasar con muchas personas hoy en día. Y la invitación para que retomen el camino nuevamente. Los que se quedaron allí es porque tenían cómo y dijeron, no, yo mejor te doy mi oro, te doy mi plata, tome, bellas. Y se quedaron las comunidades en Babilonia. Entonces, mucho más adelante dice la historia que no les fue tan bien a los que se quedaron, ¿verdad? En el libro de Esther, a los que se quedaron en aquella tierra no fue una historia muy bonita. O sea, con el tiempo no tuvieron la razón. Era mejor haber regresado con el Señor. Es la invitación para todos. Aquellos que no están con el Señor, regresar. Y aquellos que nunca han estado con el Señor, hacer esa decisión de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacemos lo que queremos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, las cosas no marchan, no nos va bien, no podemos hacer nuestro libre albedrío, ¿verdad? Entonces aquellos que regresaron, contribuyeron con su trabajo y se manifestó, Señor, en la presencia de Dios, ¿verdad? En el libro de los Salmos aparece un versículo muy interesante, Salmos 25:9, que dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su carrera. Entonces hay justicia y dice enseña a los mansos, a los creyentes, a los que realmente retoman el camino, hacen un pare y son conscientes de las cosas. Y dice que el Señor hace justicia. También Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí Isaías nos está relatando nuevamente ya esa posición del Señor que no está en su pueblo y le dice, yo habito en la altura y la santidad. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios en las alturas, ¿verdad? Pero que espiritualmente está con nosotros ya en cada uno de nosotros. A partir de la venida del Señor Jesús hubo ese cambio total, que ya decidió morar nuevamente entre su pueblo, en cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, cuando hacemos decisión de fe, de aceptar al Señor Jesús como Salvador personal. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, que debemos ser conscientes que somos
por naturaleza pecadores. Nadie puede decir que es el mejor. Bueno, habrá muchos que son los mejores, pero defectos los hay y el pecado lo hay, siempre va a estar ahí. Entonces no somos perfectos. Somos santos cuando aceptamos al Señor Jesús, pero perfectos no somos. Entonces esa es la invitación que el Señor hace y por eso siempre seremos quebrantados y humildes, pero gozándonos, ¿verdad? Con todos los beneficios que el Señor nos da. Materialmente, pues sí, las cosas que nos da, pero espiritualmente mucho mejor. Esa vida eterna que se nos muestra en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y dice que está para vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, debemos destacar que Dios no se encuentra lejano, para nada. Dios no está inaccesible. Dios está muy cerca, ¿verdad? Conoce la situación de cada uno de nosotros. Él no es ajeno a cada persona. Somos importantes para Él. Conoce nuestros pensamientos, sabe cuáles dudas tenemos. Así usted o yo no la hayamos tenido en cuenta. Pero Él está allí para que haya fe en Él de parte de cada uno de nosotros. Está pendiente a cualquier clamor que le hagamos. Como cristianos, como verdaderos seguidores de Él, vamos a tener respuestas. De pronto no inmediatas, en su momento. Ahora aquellos que no son cristianos tienen necesidades y no acuden. Acuden al vecino, acuden a la trampa, acuden a cualquier situación que tengan a la mano y creen que el Señor les está dando respuesta, pero lo están haciendo de una forma indebida. Hay que tener claro eso, ¿verdad? Entonces, aquellos que no han hecho esa decisión, que quieren restablecer ese contacto con el Señor, esa relación con el Señor, con Dios, hay que hacer decisión de fe, reconocer que el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, que con su muerte y su resurrección se acaba cualquier barrera que nos impida estar en una vida eterna, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo hoy que se puede. Para aquellos que no lo han hecho, es el llamado, porque en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. En cualquier momento, por nuestras mismas necesidades, nos quitamos la vida, ¿verdad? Hay accidentes, hay cosas en las que nosotros mismos buscamos irnos de este mundo, y si no estamos conscientes de nuestra vida, nuestra relación con el Señor, no va a ser fácil, ¿verdad? Solo Dios sabe quiénes hicimos o no hicimos una verdadera decisión de fe, confiar en Él para tener esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, su misericordia y su gracia están al alcance de todos nosotros. Los que ya lo hicimos, perfecto, gracias a Dios. Mantenernos firmes, ¿verdad? Para que por la fe podamos confiar cada día en Él. Bueno, el tiempo ya se termina. Voy a cantar aquí mismo en mi corario el número 63 que tengo. Este coro que dice, somos uno en Cristo, somos uno en Cristo. Dice, somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Entonces confiar en el Señor y saber que Él nos dijo, me voy pero les dejo
el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, ahora entonces ya les invito para terminar, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias te damos por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que debemos tener en cuenta muy importante en nuestra vida espiritual, esa gracia, ese don no merecido. Hoy, Señor, ponemos también en tus manos nuestra vida, nuestro quehacer y que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos por ya el día de hoy. Que el Señor les bendiga y que pasen un buen día. Hasta otra oportunidad.